es que no te das cuenta que entiendes la lógica de programación hasta que te enfrentas a las entrevistas técnicas. Y es que en su mayoría mencionan que se ponen ejercicios en donde hay que practicar pues la lógica como tal. Y bueno, no sé si este ejercicio que voy a mostrar que lo pongan, o sea, muy sencillo, pero creo que desde ahí es donde se puede empezar a revisar ciertos temas y a poner en práctica pues nuestras habilidades de saber si entendemos bien la lógica de programación. Por ejemplo, no sé, digamos que nos pongan un ejercicio en donde tengamos que descubrir cuántos dígitos tiene, no sé, este número. Y sin usar algunas de las funciones que traiga algún lenguaje ya en específico de programación. Y bueno, es ahí donde tenemos que comenzar a entender cómo es que vamos a resolver dicho problema, para saber cuántos dígitos pues tiene este número. Para ello pues podemos usar, yo creo que la estructura while, pero primero vamos a entender cómo es que podríamos solucionarlo. Y una de las formas en las que podemos solucionarlo es pues tratar de ir eliminando el último dígito, o sea que este número vaya desapareciendo, en donde posterior ya nada más nos quede el resto y tengamos que ir contando cuántas veces hicimos cierta función para que fueran desapareciendo y cómo es que vamos a desaparecerlo. Ahí está el problema, ¿no? Y para ello vamos a tratarlo de entender de manera matemática cómo es que podemos resolver pues este pequeño problema. Y vamos a hacer uso de la calculadora. Entonces, por ejemplo, en este caso, si dividimos entre 10, el resultado que obtenemos, pues ya, digamos que imaginemos un punto al final de nuestro número entero. Entonces, ese punto se recorrió una posición. El resto de números no ha cambiado y no tiene por qué cambiar porque obviamente simplemente lo dividimos entre 10. ¿Ok? Si este número, este resultado que tenemos, lo dividimos entre 10 nuevamente, lo que hacemos es recorrer el punto una posición hacia la izquierda. Y podemos utilizar esta lógica para simular el conteo de esos dígitos. Por ejemplo, teníamos el punto en la primera posición, luego ahorita tenemos entre los números 9. Y si volvemos a dividir entre 10, vamos a ver que hemos recorrido el punto ya 3 veces. Si tuviéramos simplemente este número, podríamos decir que este número tiene pues 3 dígitos. Vamos a hacer un pequeño programa en C# donde vamos a simular esta lógica, ¿vale? Entonces pasamos a nuestro editor de código. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code. Lo primero que voy a hacer, vamos a crear una carpeta, la vamos a llamar contador dígitos. Y bueno, esto lo vamos a ocultar un poco. Luego voy a crear el proyecto de C#, entonces vamos a utilizar primero vamos a movernos a la carpeta que creamos, que es contador dígitos. Ok. Luego .NET New Console. Vamos a crear un proyecto de consola. Y vamos a ver si se creó. Ok, ya tenemos aquí. Tenemos nuestro archivo de program.cs. En un inicio viene este pequeño programa, el famoso Hello World. Entonces simplemente para correr el programa damos .NET Run y observamos el resultado de Hello World. Entonces vamos a simular la lógica que habíamos hablado. Al dividirlo entre 10, lo que hacemos es simular esa parte de ir convirtiéndolos decimal y quedarnos con los puros enteros. Entonces lo primero que comenzamos a hacer es las declaraciones de nuestro número que vamos a utilizar. Digamos que va a ser este. Luego vamos a definir pues un contador, el cual nos va a ayudar a contar cuántas veces pasa nuestro número o se cumple una condición dentro de un while. Vamos a hacer uso de un while. Vamos a hacer de que mientras número sea mayor a 0, pues ¿qué vamos a hacer mientras sea mayor a 0? Vamos a ir modificando nuestro número, va a ser igual a número entre 10, que pues básicamente es lo mismo que poner atrás, la operación de división atrás del igual. Entonces cada vez que pase la variable número, pues va a ir tomando este nuevo valor y pues va a ir comparando si es mayor que 0. Y bueno, lo próximo que nos queda pues es contar cuántas veces se cumple esa condición, ¿no? Cuántas veces pasa. Entonces vamos a poner que el contador vaya sumando de 1 en 1 las veces que se cumpla la condición. Entonces, al final, cuando ya se salga del while, vamos a imprimir console, como era, console. Escribir una nueva línea. Vamos a imprimir nuestra variable contador, ¿no? Contador. Vamos a guardar y vamos a correr el proyecto. Y pues obtenemos como resultado un 5 que nos dice que pues este número tiene 5 dígitos. Ok, vamos a probar con otros. Vamos a ponerle muchos números. Vamos a guardar antes que nada y vamos a volver a correr el proyecto. Y pues aquí tenemos un error y es realmente un claro ejemplo del uso de tipo de datos. Por ejemplo, aquí acabo de insertar un número muy grande que pues ya no es soportado por UNIN. Entonces lo que vamos a poner es ponerle que sea de tipo long. Vamos a guardar y vamos a correr. Y nos dice que obtenemos, que este número tiene 16 dígitos. Y pues básicamente la lógica justo empieza aquí, de saber, de entender cómo es que podemos utilizar la lógica de división, de suma y a lo mejor y algunos otros tipos de ejercicios se pueden utilizar con diferentes operaciones básicas, ¿no? Pero que pues llevan toda una estructura que pues esa es nuestra chamba, es pensar cómo es que vamos a solucionar ese tipo de problemas.